Bienvenidos amistades una vez más a mi pequeño canal de YouTube y en esta ocasión voy a grabar y mostrarles un poco del proceso que tengo cuando hago una ilustración muy planeada. En algunos comentarios, no recuerdo si de aquí de YouTube o de mi Instagram, me hicieron la pregunta de que les gustaría ver todo el proceso o cómo es que trabajo e ideo las ilustraciones que hago. Primeramente hago bocetos de manera tradicional muy burdos, como este que está aquí. A veces llegan a ser bocetos más pequeñitos, los escaneo y trabajo de manera digital. Utilizo mi tableta gráfica y el programa de Clip Studio para hacer el boceto. Usualmente son varias capas y medio voy haciendo el boceto y trato de ir limpiando el sketch o el boceto de la mejor manera para que quede algo parecido a esto. Después imprimo la imagen para pasarla limpio a mi papel de acuarela. De hecho utilizo una tableta de luz, que es la que está aquí, y pongo la hoja abajo y encima el papel para acuarela para empezar a hacer los trazos. Alcanza a ver, pero con lápices de colores utilizo los Prismacolor Cool Erase. Hago el trazo del dibujo, es decir, calco lo que imprimí en el papel de acuarela y ya tengo una idea del trazo. La razón por la que utilizo lápices de colores es precisamente porque cuando empiezo a pintar con acuarela, si viene el agua, a veces empieza a llevar el color, el pigmento, y si utilizo lápices de grafito llegan a manchar mi acuarela y queda como manchitas grises combinado con color o un color medio grisáceo. Entonces yo utilizo lápices de colores. Antes de tener los Cool Erase usaba los de la marca Vividel, que de hecho es una marca muy económica dentro aquí de México y era muy buena precisamente porque es de punta dura y no era tan fuerte el color, entonces pues era clarito y se podía pintar sobre ellos, ¿no? Sin ningún problema. Entonces ustedes pueden usar esos colores para hacer los delineados de su dibujo. En este caso, para las partes que van de verde utilicé un verde oscuro. Para las partes de rojo, un rojo, partes amarillas o naranjas, el color naranja. Entonces así le voy variando. Como no tengo todos los colores, pues voy utilizando un color que se le parezca o que esté dentro de la gama de los colores que voy a usar al momento de pintar. Algo que no mencioné anteriormente es que yo tengo un tablón en Pinterest donde guardo muchas referencias y cosas que me inspiran. En este caso, como es una escena muy mexicana, pues tengo un tablero especializado para eso. Ok, ahora vamos a meternos a lo que vendría siendo aspectos técnicos y de la manera en la que voy aplicando el color. Primero que nada, si se fijaron al principio había como que otro papelito de acuarela y quise como unas manchitas ahí. Es importante que cuando ustedes van a empezar a pintar con algún material, ya sea acuarela, tinta, plumones, colores, etcétera, tengan a la mano una hojita donde puedan hacer una muestra de color, pues para ver que el color que van a aplicar sea el adecuado, el tono que les gusta. En mi caso, las ilustraciones de acuarela que llego a hacer incluso con algunas de wash, lo mejor es siempre empezar pintando el fondo. Y en el caso de la acuarela, que es una técnica en la que se basa principalmente en transparencias y en empezar primero con los colores más claros para ir de poco en poco oscureciendo, lo que yo hago es colocar colores aguados, se le llaman aguadas, que es cuando la acuarela está muy diluida. Entonces voy aplicando un color base, una capa base, y a partir de ahí ya empiezo a colocar las sombras, luces, etcétera, ¿no? Lo que se necesite en el momento. Usualmente para cosas chiquitas suelo usar pinceles pequeños, pero también hay algunos pinceles grandes que me han servido bastante, igual para detalles. Pero sí les recomiendo que si van a hacer cosas chiquitas, utilicen pinceles pequeños. También algo que les recomiendo al momento en el que están pintando es que si van a utilizar varios colores, como en esta ilustración que voy a usar muchísimos, empecemos primero con los colores más claros dentro de la gama tonal. Por ejemplo, lo que vendría siendo amarillos, blancos, beiges,
grises súper cálidos. Esto para que pues no se vayan manchando muy feo y que el agua que van utilizando pues se vaya como que ensuciando de una manera armoniosa, por así decirlo. Entonces, si se fijan, empecé con ese tipo de colores claros cálidos y después empecé a utilizar colores verdes o incluso ya irme por colores más saturados como el rojo o el naranja, para pues al final terminar con colores oscuros como azules, negros, grises más oscuros, colores más fríos. Entonces pues igual eso va a ayudar bastante a que pues su agua les dure un poco más de tiempo y ya después ya la puedan cambiar, ¿no? El asunto es que es como que optimizar el tiempo que utilizan el agua para sus acuarelas. Como pueden ver, estoy aplicando sombra en las cosas que ya había pintado antes, por eso es que les digo que es importante hacer un color base medio transparente para poder alcanzar a ver el delineado que hay detrás para darles volumen. Muchas veces cuando empezamos a pintar con acuarela aplicamos el color extremadamente oscuro y ya no alcanzamos a ver lo que hay debajo, entonces es más difícil dar volúmenes. No hay mucho que pueda explicar respecto a la técnica, sin embargo, lo que sí les puedo decir que ayuda muchísimo a la acuarela es el control del agua. Lo que les puede servir es hacer ejercicios de técnica de control de agua. Algo padre también de la acuarela y de tener varios pinceles es que, por ejemplo, si usan el pincel de lengua de gato con una acuarela que está un poquito seca, no tan húmeda, pueden llegar a hacer diferentes texturas como las que llegué a aplicar en el fondo o en el piso del mercado, que se ve así como si tuviera manchitas. Incluso el hecho de que la acuarela sea medio transparentosa y que tengamos pinceles de este tipo nos puede ayudar, por ejemplo, a poner como manchas de suciedad o cosas así. De hecho, quería que al final se viera como de que es un piso de un mercado que pues no está totalmente blanco. Entonces utilicé un poco de aguada de acuarela café para poner ese tipo de textura, ¿no? O de manchitas, o dar ese acabado como de pequeña suciedad. No grabé todo el proceso final porque estuve ocupada tratando de terminar esto a tiempo, y aparte de que el teléfono llegó a tener la memoria muy llena. Entonces ya la parte final del entintado, lo que hice fue diluir un poco de las tintas Quiloa, que son las que usualmente uso, y con un pincel muy finito empezar a delinear. Algo que a mí personalmente me ha gustado es hacer el delineado hasta el final, ya que si hago el delineado al principio pues a veces llega a ser un poco complicado por el hecho de que pintamos encima y a veces el entintado se llega a opacar un poco. O si no nos tenemos como que todavía muy definido el color que vamos a utilizar, entonces qué tal si hacemos un delineado en color rojo y al final eso que delineamos de color rojo ya no es rojo, a lo mejor termina siendo un café o a lo mejor un verde. Entonces como que el color ya no quedaría, ¿no? Entonces, si a ustedes les pasa como yo de que les cuesta trabajo todavía visualizar los colores, primero pinten todo y hasta el final delinean con colores. Les digo, la verdad, delinear con tintas de colores a utilizar tinta color negra le da un acabado mucho más bonito a su trabajo. Y ya por último, lo que les puedo decir es que pueden utilizar tinta blanca o wash blanco para darle los últimos acabados a su ilustración y que quede mucho mejor. Esta ilustración estuvo disponible como print en la mole pasada, del 17 al 19 de marzo. Se agotó. Muchas gracias a quienes se llevaron ese postercito. Espero resurtirlo pronto. Si quieren adquirir alguno de mis productos, pues ya saben, lo pueden encontrar en mi tienda online. Al final la ilustración quedó de esta manera. Espero que les haya gustado. Y eso sería todo, amistades. Muchas gracias por ver el video. Y ya se la saben, si les gustó, compartan, denle like, comenten. Y pues ya, ayuda mucho eso. Nos vemos, amistades, cuídense mucho, hasta la próxima, bye bye.